Javier se paró en la cocina de su apartamento en el centro de Madrid, con las manos temblando mientras sostenía una taza de café que ya se había enfriado. Elena, su esposa de 10 años, lo miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Soy gay. Soltó él de golpe. Las palabras escapando como un torrente que había estado represado durante demasiado tiempo, rompiendo el silencio de la noche madrileña. Elena no gritó ni lloró en ese momento, solo se quedó inmóvil, procesando la confesión que explicaba años de distancias emocionales y noches en silencio. Al día siguiente, después de una conversación larga y dolorosa, decidieron divorciarse de mutuo acuerdo, priorizando el bienestar de su hija de 8 años. Sofía. Acordaron una coparentalidad equilibrada. Javier se mudaría a un piso cercano en el barrio de Malasaña, y compartirían la custodia sin rencores aparentes, enfocándose en mantener una familia funcional a pesar de todo. Pero la noticia no se quedó entre ellos. Javier, sintiéndose liberado por primera vez en su vida, decidió contárselo a su madre, doña Carmen, una viuda conservadora de 65 años que vivía en un pueblo a las afueras de Toledo. Llegó a su casa un domingo por la tarde, con el sol filtrándose a través de las persianas de madera. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, sentándose en el sofá desgastado donde tantas veces había jugado de niño. Doña Carmen, con su delantal floreado y el rosario colgando del cuello, lo miró con ojos que ya intuían problemas. Cuando Javier le explicó todo, su orientación sexual, el divorcio, la coparentalidad, ella no reaccionó con ira inmediata. En cambio, asintió lentamente, sirviéndole un vaso de agua como si fuera una visita casual. Hijo, Dios tiene un plan para ti, murmuró. Pero en su voz había un tono que Javier no reconoció, determinación fría. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier comenzó a explorar su nueva vida, asistiendo a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en Madrid, donde conoció a Miguel, un profesor de historia de 32 años con una sonrisa que iluminaba las habitaciones oscuras de su alma. Miguel era abierto, sin complejos, y su relación empezó como una amistad que rápidamente se transformó en algo más profundo. Caminaban por el Retiro, hablando de libros y sueños reprimidos. Y por primera vez Javier sentía que podía respirar sin máscaras. Sin embargo, doña Carmen no se quedó de brazos cruzados. Empezó a llamar a Elena con frecuencia, bajo el pretexto de preguntar por Sofía. Elena, hija, ¿estás segura de que esto es lo mejor? Javier siempre ha sido influenciable, quizás sea una fase, le decía, sembrando dudas en la mente de su exnuera. Elena, que aún procesaba su propio dolor, comenzó a cuestionarse si la decisión había sido precipitada. Tal vez debamos intentarlo de nuevo. Por Sofía, pensó una noche, mirando fotos antiguas de la familia. Javier notó el cambio cuando Elena empezó a retrasar las visitas de Sofía. Está resfriada, excusaba. Pero Javier sabía que era más. Confrontó a su madre en una cena familiar forzada. Mamá, ¿qué le has dicho a Elena? Preguntó, su voz temblando de frustración. Doña Carmen lo miró con ojos llenos de lo que ella llamaba amor maternal. Solo quiero lo mejor para mi nieta. Una familia rota no es familia. ¿Y tú? Hijo. Estás confundido.
La sociedad te ha lavado el cerebro con esas ideas modernas. Javier salió furioso, sintiendo el peso de la tradición aplastándolo. Miguel lo consoló esa noche en su pequeño apartamento. No dejes que te manipule, le dijo, abrazándolo. Pero Javier sentía el conflicto interno. ¿Era egoísta al priorizar su felicidad sobre la estabilidad de Sofía? Las noches se volvieron insomnes, plagadas de dudas morales. ¿Valía la pena el daño colateral por vivir auténticamente? Doña Carmen escaló sus esfuerzos. Contactó a un sacerdote amigo de la familia, el padre Ruiz, quien organizó una intervención disfrazada de reunión familiar. Javier llegó a la casa de su madre esperando una reconciliación. Pero encontró a Elena, Sofía, el sacerdote y hasta un primo lejano. Esto es por tu bien, dijo doña Carmen, mientras el padre Ruiz hablaba de pecados y redención. Javier se sintió traicionado, como si su identidad fuera un mal que necesitaba ser exorcizado. Elena, influenciada, sugirió terapia de pareja. Quizás no seas gay del todo, dijo, repitiendo palabras que doña Carmen le había plantado. Javier rechazó la idea. Pero el daño estaba hecho. Sofía empezó a preguntar por qué papá no vivía con ellas. Y Javier vio el confusión en sus ojos inocentes. La tensión culminó en una discusión acalorada en el parque donde solía jugar con Sofía. «Estás destruyendo todo», gritó Elena, lágrimas en los ojos. Javier, herido, respondió, «Estoy tratando de ser honesto». Pero en su interior, el conflicto rugía. Era la honestidad un lujo que no podía permitirse. Miguel lo animó a pelear por su derecho a ser padre sin condiciones. Juntos, asistieron a una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, donde Javier sintió por primera vez una comunidad que lo respaldaba. Pero al volver a casa, encontró una carta de abogados. Elena, presionada por doña Carmen, pedía custodia exclusiva, alegando inestabilidad emocional en Javier. El shock lo paralizó. ¿Cómo había llegado a esto? Su madre, la mujer que lo había criado, ahora lo veía como una amenaza. Javier decidió confrontarla una última vez. Pero el camino hacia la resolución estaba lleno de espinas. Javier condujo hasta Toledo esa misma noche, el tráfico de la autopista reflejando el caos en su mente. La casa de doña Carmen estaba iluminada por una sola lámpara en la ventana, como un faro de juicio. Golpeó la puerta con fuerza. Y cuando ella abrió, su rostro arrugado mostró sorpresa genuina. «Mamá, ¿cómo pudiste?», espetó él, entrando sin invitación. Doña Carmen se sentó en su sillón favorito, cruzando las manos sobre el regazo. «Hijo, todo lo que hago es por amor. La Biblia dice que el matrimonio es sagrado. Y Sofía necesita un padre y una madre de verdad». Javier Pacet de un lado a otro, su ira mezclada con dolor. «Soy su padre. Y ser gay no me hace menos». Pero doña Carmen no cedía, en su mundo, forjado en la España franquista y la Iglesia católica, la homosexualidad era un pecado importado de fuera. Una moda que amenazaba la familia tradicional. «Recuerda a tu padre», dijo ella. «Él nunca habría aprobado esto. Murió trabajando para darnos una vida decente. Y ahora tú lo tiras todo por... ¿Por qué? Por un capricho». Aquella mención a su padre fallecido dolió como una puñalada.
Javier recordaba a su papá como un hombre estricto pero amoroso, que nunca habló de temas como estos. ¿Qué habría pensado? El conflicto interno se intensificó, estaba traicionando su legado al elegir su propia felicidad. Se sentó, exhausto, y por primera vez en años. Lloraron juntos. Pero no era reconciliación, era el preludio de una guerra. De vuelta en Madrid, Javier consultó a un abogado especializado en derechos LGBT. «Tienes opciones», le dijo el letrado. Un hombre de mediana edad con experiencia en casos similares. Podemos argumentar discriminación basada en orientación sexual. Javier asintió. Pero el proceso lo aterrorizaba, audiencias. Testimonios. Exponer su vida privada ante jueces que quizás compartieran los prejuicios de su madre. Miguel fue su ancla en esa tormenta. Pasaban noches discutiendo estrategias. Pero también compartiendo momentos de intimidad que recordaban a Javier por qué valía la pena luchar. No estás solo, le decía Miguel, besándolo suavemente en la frente. Sin embargo, la presión social empezaba a filtrarse, amigos comunes tomaban partido. Algunos apoyando a Elena por el bien de la niña. Otros criticando a Javier por destruir una familia perfecta. Sofía, atrapada en medio, comenzó a mostrar signos de estrés. En una visita supervisada, impuesta temporalmente por el juez, le preguntó a Javier: «Papá, ¿por qué abuela dice que estás enfermo?» Las palabras lo destrozaron. ¿Cómo explicar a una niña de 8 años los matices de la identidad sexual sin confundirla más? Javier optó por la honestidad parcial: «Abuela se preocupa mucho. Pero yo te quiero igual que siempre». Doña Carmen, no contenta con la demanda de custodia, empezó a esparcir rumores en el pueblo y entre familiares. Javier ha caído en malas influencias, decía en las reuniones de la parroquia. Pronto, tíos y primos llamaban a Javier, instándolo a reflexionar y volver al camino correcto. La sociedad española, aunque progresista en las ciudades, aún albergaba bolsas de conservadurismo en las zonas rurales. Y Javier sentía ese peso como una cadena. Una noche, en una cena con Miguel en un restaurante discreto de Chueca, el barrio gay de Madrid, Javier recibió una llamada de Elena. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz temblorosa. Se encontraron en un café neutral, donde Elena confesó: «Tu madre me ha estado manipulando. Me hizo dudar. Pero veo que estás feliz con Miguel. Sofía te necesita tal como eres». Fue un giro inesperado. Elena había confrontado a doña Carmen, defendiendo la coparentalidad original. Javier sintió alivio. Pero la traición de su madre ardía. Decidió cortar contacto temporalmente, enfocándose en reconstruir su relación con Sofía. Juntos, padre e hija visitaron el Zoo de Madrid, riendo como antes. Miguel se unió ocasionalmente, presentándose como amigo de papá, para no abrumarla. Sin embargo, doña Carmen no se rindió. Organizó una visita sorpresa a Madrid, apareciendo en el piso de Javier con maletas. «Me mudaré contigo hasta que entres en razón», anunció. Javier, horrorizado, la rechazó. «Mamá, esto no es negociable». Ella se fue llorando. «Pero no antes de soltar: perderás a tu hija por esto». El conflicto escaló cuando el juez citó a todos para una audiencia preliminar.
En la sala fría del Tribunal de Familia en Madrid, Javier testificó sobre su amor por Sofía y su derecho a vivir auténticamente. Elena, sorprendentemente, lo apoyó. Javier es un buen padre, su orientación no cambia eso. Doña Carmen, como testigo, argumentó lo contrario, la niña necesita valores tradicionales para no confundirse. El juez, un hombre progresista, inclinó la balanza hacia la coparentalidad, pero advirtió sobre la influencia negativa de doña Carmen. Javier ganó esa ronda. Pero el precio fue alto, la relación con su madre se fracturó irreparablemente. Noches de insomnio lo asaltaban, cuestionando si valía la pena el aislamiento familiar por su libertad. Miguel lo ayudó a navegar el dolor, sugiriendo terapia. No eres el villano aquí, le recordaba. Javier empezó sesiones con un psicólogo, desentrañando años de represión interna causada por expectativas sociales y familiares. Descubrió que su confusión había empezado en la adolescencia, silenciada por el miedo al rechazo. Pero la paz era frágil. Doña Carmen, resentida, contactó a medios locales, anónimamente, insinuando un escándalo familiar en Toledo. Rumores llegaron a oídos de colegas de Javier en su trabajo como ingeniero, donde algunos lo miraban con recelo. La sociedad, pese a leyes pro-LGBT, aún juzgaba en silencio. Javier enfrentó una elección moral: perdonar a su madre por amor filial, o proteger su nueva vida. Optó por lo segundo. Pero el costo emocional lo agotaba. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Javier y Miguel consolidaron su relación, mudándose juntos a un apartamento más grande en Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid. Sofía visitaba regularmente, adaptándose lentamente a la presencia de Miguel. Es como un tío divertido, decía ella, riendo mientras jugaban a juegos de mesa. Elena, liberada de la influencia de doña Carmen, encontró su propio camino, saliendo con un compañero de trabajo. Pero doña Carmen tramaba en la sombra. Contrató a un detective privado, usando ahorros de la pensión, para probar que la vida de Javier era inapropiada para Sofía. Fotos de Javier y Miguel besándose en público llegaron a Elena, acompañadas de notas anónimas: esto es lo que ve tu hija. Elena, furiosa, confrontó a doña Carmen por teléfono. Basta. Estás destruyendo a tu propia familia. Javier, al enterarse, sintió una traición profunda. Como su madre, que lo había arropado en fiebres infantiles, ¿ahora lo espiaba como a un criminal? El conflicto interno lo consumía: amor filial versus autoprotección. Decidió demandarla por acoso, una decisión que lo atormentaba. Es mi madre, le confesó a Miguel, lágrimas en los ojos. La audiencia fue tensa. En el juzgado de Toledo, doña Carmen apareció frágil, con su rosario en mano, interpretando el papel de víctima. Solo quiero salvar a mi hijo del pecado, declaró al juez. Javier, desde el banquillo, replicó: el pecado es odiar a tu hijo por ser quien es. El juez desestimó la demanda por falta de pruebas concretas, pero emitió una orden de alejamiento temporal. El veredicto no trajo paz. Doña Carmen se aisló en su pueblo, rechazando llamadas de Javier. Él, plagado de culpa, visitó al padre Ruiz en busca de mediación.
Tu madre sufre por sus creencias, dijo el sacerdote. Pero Dios ama a todos. Javier salió con más dudas. ¿Eran las creencias de su madre excusa para el control? La sociedad amplificaba el drama. En Madrid, Javier enfrentaba microagresiones, miradas en el metro, comentarios susurrados en el trabajo. Un colega conservador lo confrontó: piensa en tu hija, la expones a confusiones. Javier respondió con calma, pero internamente bullía. ¿Valía la pena la visibilidad por el escrutinio? Miguel propuso un viaje a Barcelona para desconectar. Caminaron por la Rambla, besándose libremente en una ciudad más abierta. Pero una llamada interrumpió. Sofía había oído rumores en la escuela sobre papá y su novio. Los niños dicen que es raro. Lloró por teléfono. Javier volvió corriendo, explicándole: ser diferente no es malo, es ser valiente. Elena y Javier unieron fuerzas contra los prejuicios, inscribiendo a Sofía en un taller sobre diversidad. Doña Carmen, enterada, envió una carta: estás corrompiendo a mi nieta. Javier la quemó, simbolizando su ruptura. El clímax llegó en Navidad. Javier invitó a todos a una cena en Madrid, esperando reconciliación. Elena y Sofía llegaron, pero doña Carmen también, ignorando la orden. La tensión era palpable. Sobre la mesa, con luces festivas, doña Carmen soltó: abandona esta vida pecaminosa, o perderás mi amor. Javier, harto, explotó: tu amor es condicional. Me has traicionado una y otra vez. Miguel intervino: señora, el amor verdadero no juzga. Elena apoyó: basta de manipularnos. Sofía, confundida, lloró: quiero a todos juntos. Doña Carmen se fue esa noche, sola en el tren de vuelta a Toledo. Javier la vio partir desde la ventana, sintiendo un vacío. ¿Había ganado libertad a costa de su familia? En terapia, exploró el trauma, años de ocultar su identidad por miedo al rechazo social y familiar. La sociedad española ha avanzado, pero no para todos, le dijo el psicólogo Javier Nadit. Pero el dolor persistía. Miguel lo propuso: casémonos. Mostremos al mundo que el amor gana. Javier dudó: ¿era precipitado con tanto caos? Pero aceptó, planeando una boda discreta. Doña Carmen, al enterarse por un familiar, sufrió un colapso emocional. Hospitalizada por estrés, llamó a Javier desde la cama: hijo, ¿por qué me haces esto? Él visitó, encontrándola vulnerable. Mamá, solo quiero ser feliz. Por primera vez. Ella escuchó: tal vez me equivoqué. La reconciliación tentativa empezó. Doña Carmen asistió a una sesión de terapia familiar, confrontando sus prejuicios. Crecí en una época diferente, admitió. Javier perdonó parcialmente, pero estableció límites. La boda fue en un jardín de Madrid, con Elena como testigo y Sofía portando flores. Doña Carmen no asistió, pero envió una carta: te quiero. A mi manera. Javier la leyó con lágrimas, sabiendo que el camino era largo. Pero la paz era ilusoria. Meses después, un escándalo estalló: un blog conservador publicó detalles del caso, anónimamente por doña Carmen.
Javier enfrentó Backlash Online, cuestionando su rol paternal. El acoso digital fue brutal. Comentarios anónimos inundaron las redes de Javier, padre irresponsable. Destruidor de familias. En el trabajo. Rumores afectaron su promoción. Madrid. La ciudad progresista. Revelaba su lado oscuro, intolerancia velada bajo una fachada liberal. Javier consideró mudarse. Pero Miguel lo disuadió: luchamos aquí. Sofía sufrió bullying en la escuela. Tu papá es maricón, le decían. Javier y Elena la cambiaron de colegio, optando por uno inclusivo. La sociedad nos obliga a pagar por ser honestos, reflexionó Javier. Doña Carmen, arrepentida parcialmente, llamó para disculparse. No sabía el daño que causaba, dijo. Javier la visitó en Toledo, en su casa llena de recuerdos. Caminaron por el pueblo, donde vecinos miraban con curiosidad. Mamá, tus acciones casi me destruyen, confesó. Ella lloró: temía perderte al infierno. Por primera vez, hablaron abiertamente de fe y amor. Javier compartió su viaje, la represión adolescente, el matrimonio como escudo, el alivio del coming out. Doña Carmen escuchó, cuestionando sus creencias. Quizás Dios ama de formas que no entiendo, murmuró. La familia se reconstruyó lentamente. Doña Carmen visitó Madrid, conociendo a Miguel formalmente. No es lo que soñé para ti, pero te veo feliz, admitió. Sofía, adaptada, llamaba a Miguel tío Migue. Pero las cicatrices permanecían. Javier lidiaba con ansiedad, cuestionando decisiones pasadas. ¿Habría sido mejor quedarse en el armario? El precio: aislamiento temporal, dolor emocional, pero también libertad. En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier marchó con Miguel y Sofía, Elena uniéndose. Doña Carmen vio fotos online, sonriendo por primera vez. El viaje había transformado a todos: Javier en un hombre auténtico, Elena en una aliada, Sofía en una niña abierta, Doña Carmen en una abuela en evolución. Sin embargo, el drama no terminó sin reflexiones. Javier escribió un diario, procesando las traiciones y despertares. La familia debería elevar, no encadenar, concluyó. Años después, con Sofía adolescente, Javier miró atrás. El divorcio, la coparentalidad, las manipulaciones de su madre, todo había forjado resiliencia. Miguel y él celebraron aniversarios, probando que el amor persevera. Pero la sociedad aún debatía: leyes pro LGBT contrastaban con prejuicios arraigados. Javier se involucró en activismo, hablando en foros sobre familias diversas. El final llegó en una cena familiar completa, con Doña Carmen presente. Hijo, perdóname, dijo ella. Javier abrazó: ya lo hice. Sofía, ahora entendiendo, agregó: todos cometemos errores. La historia de Javier ilustra las complejidades de la identidad en una España dividida entre tradición y modernidad. Conflictos internos, presiones familiares y juicios sociales forzan elecciones con costos altos. Al final, la autenticidad triunfa, pero no sin sacrificios.
¿Es correcto que una madre priorice sus creencias religiosas sobre la felicidad de su hijo? ¿O eso equivale a una forma de abuso emocional?